Emisión 743 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, programa bandera de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el propósito de traer sobre la mesa y colocar para el debate y el análisis temas relacionados con el narcoterrorismo comunista y la violencia tripartidista que afectaron a Colombia desde 1948 hasta hoy. Tenemos en el día de hoy, viernes 11 de abril de 2025, el análisis de la masacre de 6 campesinos liberales perpetrada por bandoleros conservadores en el área rural del municipio de Pijao, Quindío, en el centro sur de este municipio, muy cerca al departamento del Valle, con límites en el departamento del Tolima y con salida hacia el occidente en dirección a la cordillera occidental, cruzando el río Cauca. Este hecho sucedió en medio de una polarización terrible, como lo veremos hoy, y de una situación de presencia comunista cada vez más fuerte en Colombia y en Latinoamérica, con un gobierno populista, como fue el del señor Lleras Camargo, sin ningún prospecto de Estado y nación diferente a arraigar a la izquierda armada en las áreas rurales y arraigar en el poder a los partidos tradicionales que se disputaban el control del país por medio de una farsa llamada Frente Nacional. Adelante, mi coronel. ¿Cómo resumió mediante humor gráfico en una caricatura el artista Chapete el grave daño que la dictadura comunista cubana estaba causando en Latinoamérica, en especial en Colombia, a donde era creciente la violencia tripartidista que dio forma con el paso de los años al narcoterrorismo comunista? A partir de una decisión que tomó la narcodictadura cubana en cabeza de Fidel Castro de confiscar una cadena radial muy importante que existía en la isla en ese tiempo, denominada Radio Reloj, y otra cadena particular de televisión que llamaba la CMQ, que llevaban información y entretenimiento a los cubanos dentro de la isla. Fidel Castro, en su proyecto de estatizar y de sembrar la dictadura, cerró este par de emisoras radial y televisiva y le anunció al mundo que su sistema era comunista, definitivamente, que no admitiría ninguna crítica al narcorrégimen, que lo totalitario de él primaba por los intereses de la nación, y el mismo cuento de todos los comunistas, que lo estaba haciendo por el pueblo y contra los ricos. Paralelamente estaba entrenando en los cuarteles cubanos, con asesoría soviética, terroristas que enviaban a toda Latinoamérica a hacer daño, tanto cubanos como nativos de los diferentes países. El caricaturista Chapete lo graficó colgado del horario de un reloj, advirtiéndole al mundo que él tomaba esas decisiones porque temía que le llegara la hora, ya que el pueblo cubano lo sacara y que se estaba anticipando a los hechos, eliminando cualquier atisbo de oposición con el fin de quedarse allí fijo y eternizarse en el poder. Continuemos. ¿Cuál fue la trascendencia geopolítica de la reunión de los 21 en Bogotá en septiembre de 1960, al mismo tiempo que en Colombia crecía la violencia tripartidista integrada por agentes comunistas de la dictadura cubana? Resulta que había pasado a comienzos del año en Punta del Este, Uruguay, la candente reunión internacional de la OEA, en la cual se le ponían una cantidad de
disposiciones de controles a Cuba y se le exigía a la narcodictadura cubana que dejara de enviar terroristas a Latinoamérica, inclusive una propuesta de Colombia y otros países, hasta de llegar a invadir militarmente la narcodictadura cubana con el fin de erradicar ese foco de terrorismo y subversión que hay allí. El secretario Dillon, secretario de Estado de Estados Unidos, el canciller de Estado, se movía muchísimo por toda Latinoamérica promoviendo el desarrollo del programa Alianza para el Progreso, pero pues encontraba resistencias y tenían que socializarlo. Entonces, en ese proceso se reunieron en Bogotá en septiembre de 1960 21 delegados de diferentes países y los acompañaba naturalmente el gobierno de Estados Unidos con su proyecto y a Colombia le correspondió organizar esa reunión. Fue conocida como la reunión de los 21. Eh, Se hicieron varias propuestas, el más activo de ellos fue el secretario Dillon, que decía que Estados Unidos promovería un proyecto en que se instrumentalizaban la reforma agraria, la educación, la salud y la vivienda por medio de un fondo de desarrollo social. Y la narcodictadura cubana había enviado a un sujeto de apellido Manuel Serrano, comunista hasta los cachos, retrógrado, igual a que todos los comunistas, bocón, lenguaraz, desafiante, y casi todo el tiempo la reunión se la pasó exigiendo era que tenían que entregarle una gran cantidad de dinero a Cuba para que Cuba, por ser el país revolucionario, lo orientara en su manejo en Latinoamérica. Por supuesto, esto no causaba sino risa, y ahí vemos la foto en la que se alcanza a ver al secretario de Estado Dillon riéndose de ver las actitudes histriónicas y fingidas de este delincuente cubano, exigiendo que le entregaran a Cuba es que el manejo de la política latinoamericana de inversión y desarrollo, y que ellos tenían unos programas muy avanzados para que el continente dejara de ser esclavo del imperialismo americano, o sea, como los eh, pidiendo limosna con escopeta, y fuera de eso, autoatribuyéndose una gestión de un régimen que ha sido vergüenza para la humanidad y para el pueblo cubano. ¿Cómo desataban desorden, caos y comportamientos proterroristas los comunistas desarmados en el Valle del Cauca, cerca del convulso departamento de Caldas, especialmente en el actual departamento del Quindío? Pues en el Valle del Cauca hubo una reunión sindical y expulsaron a un señor, Carlos Augusto Mendoza, que era uno de los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Valle del Cauca. Y la presión fue de parte del Partido Comunista. Eh, y así sucedió en varios sindicatos y organizaciones gremiales del Valle del Cauca. Entonces, los medios de comunicación publicaron la información que los mismos comunistas reconocían tener 40 células bien estructuradas y organizadas dentro de toda la organización sindical del Valle del Cauca, que su objetivo era poner a Colombia igual a Cuba, que ellos estaban completamente, desde luego, en desacuerdo con la Alianza para el Progreso y con el proyecto que implementaba o que se acordaba en la reunión de los 21, y que Colombia tenía que dar el paso definitivamente hacia el comunismo. eh, Inclusive se instrumentalizaron en esa reunión eh, muchas consignas, y quedó en evidencia que todas las células comunistas vigentes en el Valle del Cauca tenían una cantidad de normas para desarrollar dentro del gremio, dentro de los grupos que representaban la progresiva inmersión en el socialismo y convertir los sindicatos obreros en apéndices del Partido Comunista. Curiosamente, eso lo encabezaron Nicolás Buenaventura y José Cardona Hoyos. Llama la atención que años más tarde los dos fueron comunistas arrepentidos,
pero fuertes. Cardona Hoyos fue asesinado por orden de Jacobo Arenas por ese tema, y Nicolás Buenaventura, era el secretario de propaganda, también renunció en los años 90 al comunismo y escribió un libro que es muy crítico a los comunistas que se llama ¿Qué pasó, camarada?, que fue muy citado en medios de comunicación en esa época. Había otros tres que no eran tan conocidos, pero completamente comunistas hasta los cachos y retrógrados, como son todos los comunistas, convencidos que el Valle del Cauca, siendo uno de los departamentos más pujantes de la economía nacional, tenía que convertirse y convertir su zona azucarera en otro experimento igual al comunista de Cuba, y que toda la producción industrial que se daba en ese tiempo ya en Cali, Palmira, Jumbo, que es la zona industrial del Valle del Cauca, también fuera manejada por comunistas y de propiedad de los obreros. Es decir, estos sujetos no han dejado de hacerle daño a Colombia desde el comienzo y todo se olvida. Y en el Quindío no estaban tan metidos en los sindicatos porque no existían muchos, pero sí estaban dedicados a promover bandas terroristas aliadas con liberales del MRL y que tenían una respuesta violenta también de los conservadores, despojando personas de las fincas y apropiándose de los mejores terrenos, pensando a largo plazo en controlar la producción cafetera y financiar un régimen comunista con ese proyecto. ¿Y qué sucedía al mismo tiempo en Jacopí, Cundinamarca, producto de la violencia tripartidista? A la memoria colectiva colombiana se le ha olvidado que Jacopí fue una zona de mucha violencia, inclusive desde la época de la muerte de Gaitán y los inicios del terrorismo comunista en Colombia. Y en Jacopí ocurrieron muchas cosas. Al llegar a los años 60, recién pasado el régimen de Rojas Pinilla, la violencia seguía igual allá. Allá estaban asentados los liberales de izquierda, aliados con los comunistas. El Partido Comunista había visto a Jacopí y sus alrededores como un epicentro de la proyección geopolítica sobre las cordilleras central, oriental y el Valle del Magdalena. La central cruzando el Valle del Magdalena hacia el occidente para tomar todo el oriente de Caldas y Antioquia. Eso era prospección del Partido Comunista. Eh, Había muchos problemas, pero la politiquería no paraba también en el Congreso. Unos congresistas que tenían intereses muy particulares de hacer politiquería y manejar recursos, que es lo que más les gusta, promovieron en el Congreso de la República un programa de rehabilitación para Jacopí y presentaron un memorial con un poco de necesidades. Se debatió, pero como suele suceder en Colombia, se situaron algunos recursos, no los totales que han pedido, y esa plata parece que el dinero que sale del Congreso de las Regiones se convierte por obra y gracia del Espíritu Santo en agua pasó por aquí y cate que no te vi. ¿Cómo relataron los medios de comunicación los hechos relacionados que podríamos definir con la antesala a la masacre de 6 campesinos liberales por bandoleros conservadores en Pijao, Quindío, en 1960? Bueno, tengamos en cuenta que para esa época el departamento de Caldas era uno solo, una sola unidad, y contaba con el actual departamento del Quindío y el actual departamento de Risaralda. En ese tiempo era un solo Caldas, que ahora se llama el Viejo Caldas. En ese tiempo simplemente llamaba Caldas. Había muchos alcaldes militares y lo estaban relevando, y eso también afectaba la capacidad de las tropas, porque por tener oficiales y suboficiales ejerciendo esos cargos, pues las unidades se quedaban sin comandantes. Y había ocurrido en Calarcá, muy cerca de Pijao, el relevo del alcalde, que era el teniente Nelson Mejía Henao, y había recibido el capitán Guillermo Molinares Seni. Entonces eso indicaba que la situación no estaba fácil en el departamento, que por más de que el señor Lleras Camargo hablaba de unas soluciones que no eran ciertas, la situación era realmente diferente en las regiones. Pero es que había muchas más cosas. Hacía poco
había sido asesinado en el municipio de Génova, de donde es Tiro Fijo, también muy cerca de Pijao, porque el departamento del Quindío es pequeño. Había sido asesinado el dirigente liberal eh, César López Marín y se citaba, se responsabilizaba a unos señores de nombre Miguel Yepes, Gabriel Arteaga y Alirio Parra, y mm, los magistrados del Quindío habían logrado sacarlos con leguleyadas, entre ellos un abogado muy conocido de nombre Horacio Gómez Aristizábal, que fue columnista, fue muy conocido en el mundillo político colombiano. Eh, este abogado le dirigió una extensa carta al jefe de instrucción criminal del departamento, eh, hablando de las monstruosidades jurídicas, del debido proceso, en lo que son expertos los abogados. Lo cierto es que estos señores, a pesar de tener fuertes evidencias de ser los responsables del asesinato o del homicidio de este dirigente liberal, quedaron libres, el juez los dejó en libertad y el ambiente terminó muy caldeado porque había deseos de venganza, pero del otro lado también había deseos de erradicar completamente cualquier resistencia liberal. Y al mismo tiempo, en el Valle del Cauca, en el municipio de Cerrito, fueron capturados varios bandidos. Uno que le decían Jorge Eliezer, perdón, su nombre era Jorge Eliezer Ateortúa, alias Comino, natural de Antioquia. Pedro Pablo Galvis, que lo llamaban Mano Negra, porque según decían, era eh, muy cercano a Sangrenera y muy de su estilo para asesinar gente, era natural del Quindío, perdón, del Líbano. En, eh, en Obando fue capturado otro bandido que llamaban Pategüey, de nombre Abigail Villegas, y también fueron capturados en otros sitios del valle varios delincuentes con unos prontuarios bastante abultados de crímenes. Gracia, un sujeto de nombre Ricardo Bolaños y Alberto Serna, eh, y luego del pago de una recompensa o como producto de la oferta de una recompensa fue capturado otro tipo de apellido Evelio Delgado Zuluaga, que se había escapado de la cárcel de La Dorada y hacía parte de una de esas bandas de la región. Entonces, como vemos, toda la zona estaba muy tensa, la presencia de bandidos de los tres partidos era evidente y el daño que estaban causando a la población también lo era, pero eran muy hábiles para enmascarar sus intenciones y tenían siempre la complicidad de dirigentes políticos y hasta de jueces de la República que movían cielo y tierra para sacarlos de los procesos penales. ¿Cómo se evidencia el progresivo crecimiento de la violencia tripartidista de la década de 1960 en el departamento de Antioquia, etapa previa a la violencia narcoterrorista desatada en esa zona una década después con gran influencia del Partido Comunista? Pues aparecieron varios hechos de violencia, inclusive en el municipio de Dabeiba, Antioquia, hubo un hecho terrorista muy fuerte, una acción violenta, y fueron capturados varios delincuentes de estos. Entonces se mostró que no solamente el grupo de Pedro Brincos, que era del BEC, se ha movido hacia Dabeiba, sino que la violencia tripartidista en su conjunto estaba ya diseminada por el departamento de Antioquia e iba a crecer de la misma forma como había crecido en el Quindío y el Valle, Caldas y Valle, debido a que Antioquia también tenía riqueza cafetera y otras riquezas que estaban ya en crecimiento en ese departamento, gracias a la industrialización de Medellín y el área metropolitana. Entonces, ¿qué hechos de terrorismo comunista perpetraban simultáneamente las cuadrillas de bandoleros de Juan de la Cruz Varela en los departamentos del Tolima y Cundinamarca? Bueno,
Es que en Cundinamarca se presentaron muchos hechos violentos, y en el Tolima. Y Juan de la Cruz Varela, que ya era del partido conservador, perdón, del partido MRL, en contubernio con Alfonso López Miquelsen, eh, cometió y ordenó cometer varios asesinatos. Y por ejemplo, en el sitio Pueblo Viejo, que queda entre Cabrera y Pandi, pero es de Cabrera, allí los bandidos de Juan de la Cruz Varela fueron y asesinaron con disparos de fusil a un dirigente liberal. Y el inspector de policía de la región le envió una carta al gobernador y otros dirigentes políticos locales y campesinos le firmaron una extensa carta al gobernador de Cundinamarca pidiéndole acción inmediata en el sitio, habida cuenta de que había pruebas. El Partido Comunista había ingresado una gran cantidad de armas en la zona con el fin de armar cuadrillas y que detrás de eso estaban los agraristas, que eran los delincuentes que seguían a Juan de la Cruz Varela y que él ordenaba eso. También lo llamaban los varelistas y lo señalaban directamente como responsable de múltiples asesinatos que han ocurrido en la zona. Eh, También le decían que ese mismo día habían intentado asaltar la finca de un señor del Partido Liberal de nombre Jorge Riveros en la vereda Peñas Blancas, que allí había habido un intercambio de disparos. Y el directorio liberal de Cabrera se dirigió hasta Bogotá a hablar con las autoridades, inclusive con el presidente de la República, si les era fácil, y calificaron la situación de peligrosa al extremo. Entre tanto, en el Tolima, en Icononso, también en los límites de Cundinamarca con el Tolima, en un sitio que se llama Juan Lopitos, bastante quebrado porque es en la estribación de la cordillera oriental, en la parte occidental, cuando inicia a descender al Valle del Magdalena. Allí también hay una gran cantidad de cultivos de café y otros cultivos de pan coger. eh, Bandidos enviados por Juan de la Cruz Varela asesinaron a Marcelino Cedeño y Marcos Ovalle, dos finqueros, y dejaron gravemente herido a Tulio Gómez y Ricaurte Espinosa porque no le colaboraban al Partido Comunista y no seguían las eh, instrucciones de los comunistas en la región, del señor Varela, los agraristas. ¿Cómo podemos resumir la actitud politiquera de los dirigentes nacionales a pesar de la grave crisis de violencia y desorden público que se evidenciaba en ese momento en Colombia en septiembre de 1960? Pues era total, ¿no? Porque aquí vemos que el gobernador del Tolima, el señor Palacio Rudas, que también fue otro politiquero muy nombrado en el país en esa época, en medio de todo este desorden, le dio por hacer politicaría en el Tolima a nombre de su partido. Y entonces viajó por varios municipios y la gente, pues en medio de su ignorancia y de su deseo de que se pacificara la región, salían a recibirlo como si les fuera a llevar soluciones y es lo que estaba haciendo la politiquería. Pero en el país había muchos problemas. Por ejemplo, en Santander fue capturado el teniente Sendales que estaba huyendo y la captura se produjo y se destapó una complicidad de miembros del DAS con él. Ya eso generó muchas suspicacias y debates nacionales y más cuando en Bogotá se estaba tomando la decisión en Consejo de Guerra acerca de la situación jurídica de los que habían participado, los militares que habían participado en el levantamiento de mayo del 58 y entre ellos estaba Sendales. Entonces, mientras un juez lo absolvía en Bogotá de los hechos del 58, otro juez lo estaba capturando por distintas órdenes que tenía también de aprehensión por otros hechos y esta vez en Santander. Y se ha demostrado que había habido una complicidad del DAS en una primera fuga que ha tenido este sujeto. Entonces,
el país tenso por un lado. Y el señor López Miquelsen en Medellín estaba haciendo politiquería y hablaba de la reforma agraria y otros temas. Compleja la situación por el momento. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas, leninistas que se apoderaron del crimen políticos en el país al final de la violencia tripartista a partir del año de 1960. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Bueno, miremos qué ocurrió en la masacre. El municipio de Pijao queda en el centro sur del departamento, limita por el oriente con el Tolima y por el occidente con Risaralda. Es uno de los dos municipios que ocupan el departamento de oriente a occidente. Al oriente, en la parte media, es muy cafetero y en la parte baja tiene otro tipo de cultivos muy parecido a la zona del Valle del Cauca. Como vemos, está ubicado aquí sobre la cordillera central y en la medida que avanza hacia el oriente, pues llega a encontrar unas cordilleras muy altas, unas montañas muy altas, y que es un punto de paso que sirve para venir del Tolima o venir del Huila hacia el Quindío, o del Valle del Cauca por el sur hacia el Quindío, o del occidente de Risaralda para el Quindío, que desde este sector se irrigan una gran cantidad de ríos que van a descender al río La Vieja y al río Cauca. Por ende, es una zona muy rica en potencial agropecuario y de mucha facilidad al oriente para desarrollar movimientos guerrilleros, debido a que la cordillera es extensa, une a varios departamentos y permite ingresar a los nodos que montó el Partido Comunista. El municipio en sí es una taza de plata, es un municipio precioso. Vemos las construcciones coloniales tan bonitas que tiene, el buen gusto que tienen los indianos por tener las casas antiguas adornadas con sus materas. Hay mucha mentalidad cívica y mantienen limpias las calles. Y el municipio, al verlo, pues se destaca su catedral como en todos nuestros municipios colombianos. Y al fondo vamos viendo cómo se va avanzando hacia el oriente a la cordillera cada vez más
altas las cumbres y cada vez más difícil el acceso aéreo por la nubosidad que hay sobre la cordillera y los valles que descienden al Magdalena o al Cauca. También vemos que eh, se da una vegetación muy hermosa en la parte media y encontramos distintos tipos de cultivos combinados con la belleza de la flora colombiana que es impactante y con una gran cantidad de aves. En ese entorno, entonces, como ya veíamos, hubo un- una tensión muy grande por parte de los dirigentes con la muerte del asesinato, o perdón, con el asesinato de un dirigente político y la situación estaba caldeada, pero los responsables de esa muerte querían seguir sembrando el terror y una banda de conservadores entró a una finca de propiedad de una señora de nombre María Dolores Figueroa, que estaba ubicada en la vereda Cañaveral del municipio de Pijao. Y a las 6 de la tarde de un viernes del primer mes, del mes de septiembre, asesinaron a 6 personas, entre ellas un joven de 17 años de nombre, una joven de nombre María Neisy Cantor, eh, a otra señora de nombre María Dolores Figueroa, a Ninón Pérez Bernal de 27 años, uno de los habitantes de los obreros de la finca, a Cándido Figueroa, que era, perdón, Jaime Cantor Figueroa, que era uno de los dueños, a Gilberto Zuluaga y otro que resultó herido. Eh, la investigación inicial la abocó el señor juez de Barragán y fue apoyado por la fuerza pública. Fue un golpe muy fuerte, muy violento contra la ciudadanía en Nipijao y demostró que todo lo que hablaba el señor Lleras Camargo de sus avances de la paz pues no coincidía con la realidad y también sirvió como de combustible para aligerar esa violencia tan terrible que hemos venido narrando en diferentes episodios en los departamentos de Caldas y Valle, particularmente en la zona de lo que es el actual Quindío, que es la más cafetera de los tres departamentos. Por ende, si nos preguntamos acerca de esta paz, si tendría posibilidades, pues no, porque ahí vemos la repetición de hechos similares a los que ocurrieron hace poco en el Catatumbo, que ocurren en el Putumayo, que ocurren en Antioquia, con la presencia de bandas criminales que son cohonestadas directa o indirectamente por los mandatarios y por los dirigentes políticos que en cada hecho de estos buscan sacar sus ventajas personales y no resolver los problemas de Colombia. Entonces simplemente no hay posibilidades de que esta paz funcione. Adelante, mi coronel, con los comentarios del día de hoy. Sí, mi coronel. Los comentarios del día de hoy los hace mi coronel Alarcón y lo intitula Violencia motivada con engaño y lo mismo de lo mismo. En los últimos episodios de nuestros programas de la memoria histórica, hemos visto cómo el centro sur de nuestro país, con municipios y departamentos de ambiente paisa e indígena, han forjado sus regiones especialmente azotadas por la violencia mediante la entrega del campo a estas tierras, convirtiéndolas en productivas que le han hecho ganar la distinción de eje cafetero. Hoy tratamos al departamento de Pijao, en el departamento del Quindío, municipio pintoresco con hermosas y fértiles tierras, montañas, piedemontes y valle, que hacen del verde natural su principal color y la facilidad para el tránsito y comunicación con el departamento del Valle y del Tolima, logrando captar el interés de bandoleros narcoterroristas. Las dificultades inician a partir del momento
en que estos delincuentes se ven motivados por gamonales, caciques y políticos que ni siquiera habitan la región, pero sí les venden la idea de sus propios intereses politiqueros, fomentando acciones violentas contra contrarios de pensamiento o simplemente por arrebatarle al campesino el fruto de sus esfuerzos, colono de toda la vida, y como si se tratara de un concurso de premios, organizan muerte y destrucción de seres humanos y así logran el dominio de un área sin gratuidad alguna. En los pasados más de 60 años de nuestro país, son muchos y variados los hechos que mantienen o sostienen esta pugna fratricida, para que mientras unos violentos a los otros, los que mandan y respaldan, están ocupando curules y escritorios en las capitales, no se untan de nada y así consiguen abogados inescrupulosos que bajo cualquier pretexto sacan de la cárcel estos terroristas para que sigan delinquiendo. ¿Y qué decir o agregar a la influyente política partidaria comunista que no tiene pudor para apoyar al bando que sea con el fin de que sus propósitos se cumplan? Ya, para un cambio de tercio, debemos hacer referencia a dos aspectos. Uno, el hábil uso comunista de la mentira para esconder la realidad de los hechos y declarar inocencia que con el tiempo se les cae, pero que el paquidermismo por proceder de la justicia en algunas regiones donde no alcanza a llegar la acción gubernamental, hacen de este delito la tergiversación y poca realidad de los hechos, como dice un compañero del equipo, la verdad verdadera. Debemos recordar diferentes episodios de la historia en nuestro país, cuando, como en el caso de hoy, se niega la autoría del delito del secuestro, que ellos no se dedican a eso y que son delincuentes comunes los que los actúan, los que lo efectúan, de pronto utilizando su nombre como ELN. Igual sucede con el M-19 del actual presidente de los colombianos o con la FARC, que fungen algunos de padres de la patria en el Congreso, erróneamente apoyados por un gobierno que se creía a favor del pueblo y burlándose al mismo tiempo de todos. Son múltiples los ejemplos, ninguno se salva, y hasta el señor de Rux los apoya en su llamado informe de la verdad. Este engaño se mantiene para todo. Ya lo mencionaba el señor coronel Villamarín, alejan las personas de la realidad, sobre todo en esos sectores donde la acción del gobierno no llega y los bandoleros terroristas asesinos se vuelven autoridad, multan, castigan, penalizan, sometiendo al pobre campesino a sus vejámenes, encerrándolos también en sectores que querían convertir en las llamadas repúblicas independientes. Finalmente, resaltar hechos recientes como el de la celebración del Día de las Víctimas. Primero, porque poco a poco, a punta de cuentos, han convertido los asesinos en víctimas y los sacrificados del ejército y la policía, junto con sus familias, nada, solo cárcel, prisión, humillación y ningún reconocimiento ni respeto por los que cumplieron sus deberes constitucionales en la legalidad y con fe y entrega por nuestra causa, Colombia. Reiterada invitación para que nuestros contertulios y todo el pueblo colombiano no se aleje de la historia, no coman entero, lean, investiguen, cuenten lo que vivieron y reúnanse en familia para que analicen nuestros ya
casi 750 programas. Hable en especial con los jóvenes y preparémonos para dar la lucha, porque el comunismo se nos metió y nos va a acabar lo poco que nos queda. Se aproximan las elecciones del 26 y no debemos seguir escuchando los mismos con las mismas, porque los resultados van a ser iguales o peores en nombres, apellidos y ejecutorias a las que se han mantenido por más de 60 años. Y si es así, será más de lo mismo. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Firma mi coronel Eugenio Alarcón Corredor. Bueno, muchas gracias, mi coronel, por leer el comentario de mi coronel Alarcón. Como siempre, muy atinado a demostrar la responsabilidad de la dirigencia política tripartidista. Y son ellos, y Colombia tiene problemas de tercermundismo, porque los dirigentes políticos colombianos tienen mentalidad tercermundista. Es un país violento porque la dirigencia política tiene mentalidad violenta. Es un país sin proyección estratégica porque los dirigentes políticos carecen de proyección estratégica y así la lista sigue. Por ende, la solución para Colombia es construir proyectos serios y sólidos diferentes a los demás que busquen alternativas para resolver esta conflictividad que no tiene razón de ser, como la que vimos hoy, que en menos de una semana un juez de la República deja libres a unos delincuentes que estaban plenamente vinculados con un asesinato político que se multiplicó con una masacre en ese departamento. Y mientras tanto, los dirigentes políticos paseando y dándose publicidad. Esta noche no tendremos actividad académica, por ser ya prácticamente el inicio de Semana Santa, entonces muchas personas tendrán que viajar o preparar sus viajes, por eso no la tendremos. Tomaremos toda la semana mayor de descanso y el lunes de Pascua regresaremos con nuestra actividad académica normal de la memoria histórica y por la noche con la actividad de formar estrategas con visión de estadistas y viceversa. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.